para... Sí, muchas gracias. Bien, a pesar de saber que vamos a nuevas elecciones, nuestro grupo, Podemos en Comú Podem en Marea, estamos orgullosas de traer a esta comisión la que es la primera y también, lamentablemente, la única iniciativa política relacionada con la vivienda, en este caso con la emergencia habitacional. Para nosotras este es un tema prioritario y, por lo tanto, creemos que requiere espacio y posicionamientos políticos claros, que acaben en soluciones legislativas concretas. Y bien, si no es en esta, pues será en la próxima legislatura, que para eso muchas de nosotras estamos aquí. Es evidente que para quien no ha sido una prioridad este tema ha sido para el Partido Popular. Su política de vivienda ha sido, por decirlo de una manera suave, totalmente ineficaz para afrontar la emergencia y llena de medidas de cara a la galería que la mayoría de la gente afectada ha vivido directamente como una tomadura de pelo. Y se lo puedo asegurar que es así, porque sé muy bien de lo que hablo. Es que lo último que nos faltaba era escuchar al presidente del Gobierno en funciones en un programa de televisión de máxima audiencia atreviéndose a afirmar que los desahucios ya eran historia en este país, ¿no? Yo no me creo que este señor dijera eso por pura ignorancia, porque imagino que debe tener técnicos que lo asesoran, y me pregunto a qué vino esa falta de respeto y ese menosprecio a centenares de miles de familias de este país. No voy a repetir los datos y las explicaciones detalladas que demuestran esa ineficacia de la que estoy hablando. Los pueden encontrar algunos de ellos en la exposición de motivos, pero a modo de resumen diré que sus medidas se han caracterizado por dos cosas. De entrada, son medidas con criterios totalmente restrictivos que permiten dejar fuera a la mayoría de gente afectada. Efectivamente, permiten dejar fuera a la mayoría. Y es que ese es uno de sus principales objetivos. Y, en segundo lugar, se caracterizan porque la gestión de las soluciones, y estoy haciendo un entrecomillado con mis gestos, está en manos de las propias entidades financieras. Es decir, ellas deciden a quién se refinancia, a quién se concede una dación, qué viviendas deben alquilarse y cuáles no, a qué precios. Es decir, el papel que juega el Gobierno es, básicamente, después de haber hecho la norma, dedicarse a hacer estadísticas con los datos que facilitan estas entidades financieras. Y eso es así por un motivo muy, muy sencillo. Las políticas de vivienda que el PP ha impulsado en la pasada legislatura han sido diseñadas, en su gran mayoría, directamente por las entidades financieras, que han encontrado en este Gobierno su particular departamento de recuperaciones. Para quien no esté familiarizado con el término, un departamento de recuperaciones se dedica a negociar los casos de la gente afectada cuando en su oficina o en su zona no le dan ninguna respuesta. Pues en eso se ha convertido este Gobierno, en una oficina de recuperaciones de la banca, es decir, minimizando sus pérdidas y minimizando también sus molestias. Las mínimas daciones en pago, las máximas refinanciaciones, el mínimo coste para el banco, dedicar el mínimo número de viviendas a alquiler social y así poder reservarlas para sacarle rendimiento en el mercado inmobiliario. En definitiva, un desastre y un drama para un montón de gente. Pues bien, para acabar con este desastre necesitamos medidas realmente efectivas que nos permitan hacer frente a la situación de emergencia habitacional, que todo el mundo la debe conocer ya. Más de 500.000 desahucios, la mitad de ellos ya son de alquiler, familias endeudadas, cortes de suministros, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las medidas que hemos incluido en esta PNL son las que mucha gente ya conoce como las 5 de la PA. Son unas demandas que la ciudadanía organizada lleva años proponiendo frente a la vulneración del derecho a la vivienda que mucha gente sufre en este país, mientras los gobiernos del bipartidismo hacían oídos sordos una y otra vez, que esperemos que a estas alturas al menos alguien haya aprendido ya la lección. Pues, por lo tanto, toca ya de una vez por todas que las instituciones, y en especial el Congreso de los Diputados, dé una respuesta efectiva a este problema. Nosotras ya sabemos que la ciudadanía va siempre por delante, pero es que en este tema va tan por delante que es que da vergüenza ya. Muy rápidamente, nuestras propuestas se resumen en, primero, acabar con los desahucios sin alternativa habitacional. Y para ello, tenemos que decirlo muy claro, debemos exigir a grandes tenedores de vivienda, entidades financieras, inmobiliarias, otros agentes privados, que asuman su responsabilidad y, en lugar de desahuciar, estén obligados a hacer ofertas de alquiler social a quienes estén en una situación de exclusión residencial. Es decir, muy claro, hay que poner por delante del beneficio privado de unos pocos el derecho a la vivienda y su función social. Segundo lugar, implementar un mecanismo de liquidación de deudas para que las personas o familias que no puedan pagar su vivienda habitual o que ya la hayan perdido por ese motivo queden libres de deudas y puedan volver a empezar. Efectivamente, la dación en pago, esa figura que por ley está al alcance de empresas en quiebra, pero que hoy se sigue negando a familias sobreendeudadas en este país.
Estos mecanismos de liquidación de deudas de los que estoy hablando están vigentes en Alemania, en Austria, en Francia. Por lo tanto, aquí vamos muy, muy tarde. En tercer lugar, proponemos que los pisos vacíos de esos grandes tenedores de los que les estaba hablando antes pasen a formar parte de un parque público de alquiler gestionado por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. En cuarto lugar, pretendemos revertir las reformas del PP en materia de alquiler y empezar a legislar para que vivir de alquiler se convierta en una opción estable, segura y asequible. Es necesario que se reinstauren los contratos de 5 años, que la variación de la renta esté vinculada al IPC y también es muy importante acabar con la indefensión jurídica frente a un desahucio. De esta manera podríamos acabar con el desahucio exprés, que a algunas les sonará este término. Finalmente, necesitamos la aplicación del principio de precaución para que las compañías suministradoras no puedan realizar ningún corte de agua, luz o gas sin tener obligación de comprobar con la Administración competente la situación de exclusión residencial de la unidad familiar. Y también necesitamos la implementación de una tarifa social a cargo de esas mismas compañías para aquellas personas o familias que acrediten necesitarla. La mayoría de estas medidas, con las limitaciones que una legislación autonómica tiene en esta materia, están ya recogidas en la Ley 24/2015, aprobada por mayoría en el Parlamento de Cataluña en julio del año pasado. Es muy importante saber que mañana, en el Consejo de Ministros, vamos a ver si este Gobierno en funciones respeta la voluntad de la ciudadanía o se dedica a liquidar la ley más garantista de todo el Estado en materia de vivienda y una de las más garantistas de Europa, vía recurso al Constitucional. Hoy en prensa salía que esta ley ha permitido evitar 32.000 cortes de suministros. Veremos a ver qué hace mañana este Gobierno en funciones con esta ley. Estaremos muy atentas, no solo dentro de las instituciones, sino también en la calle. Finalmente, unas palabras para las compañeras y los compañeros del PSOE. Decir que, al menos hasta donde nosotras sabemos, nos alegramos de que vayan a votar a favor de esta PNL, que contiene las 5 de la PA. Para nosotras es toda una novedad, porque ni en su programa electoral están estas propuestas, ni en campaña mostraron su compromiso con ellas, pero bueno, que nosotras estamos felices de contribuir a mover sus posiciones en lo que se refiere a garantizar el derecho a la vivienda, así que muy contentas. Ahora bien, les pediríamos que se relean el histórico acuerdo de Gobierno que han firmado con Ciudadanos, porque en él se han olvidado totalmente de acabar con las nefastas políticas de vivienda del PP y no incluyen ni una sola de las medidas que hoy, teóricamente, van a votar a favor. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? O apostáis por garantizar el derecho a la vivienda o pactáis con la nueva derecha medidas que son de puro maquillaje y que incluso el propio PP podría llegar a ver con buenos ojos. Con todo el respeto y también cariño, vais a tener que decidiros. Muchas gracias.